El principio de todo. Antes del tiempo, antes de las estrellas, antes incluso del primer suspiro de vida, no existía nada. Ni cielo, ni tierra, ni luz. Solo un abismo silencioso, profundo e infinito. Era una oscuridad tan absoluta que ni siquiera el concepto de oscuridad había nacido aún. No había arriba ni abajo. No existía el pasado ni el futuro. El universo era un océano sin forma, un vacío inmóvil que esperaba, aunque nadie sabía qué. Pero en medio de ese silencio eterno había una presencia. Una presencia que no había sido creada. Una presencia que no tenía principio ni final. Dios. Su espíritu se movía suavemente sobre las aguas del caos primordial, como un viento invisible sobre un mar sin orillas. No necesitaba luz para ver ni sonido para hablar. Todo el poder del universo estaba contenido en su voluntad. Y entonces, en el instante más decisivo de toda la existencia, Dios habló. No fue un grito. No fue un trueno. Fue una palabra simple, pero cargada con el poder de crear galaxias. Sea la luz. Y el universo obedeció. Una explosión de claridad rompió la oscuridad eterna. La luz atravesó el vacío como una espada brillante, separando por primera vez lo que era tiniebla de lo que sería día. El tiempo comenzó a correr. El primer amanecer de la historia del universo acababa de nacer. Dios contempló aquella luz radiante extendiéndose por la nada, y vio que era buena. Así terminó el primer día de la creación. Pero lo que estaba por venir sería aún más extraordinario. Porque el universo apenas estaba despertando. Y en el segundo día, Dios separaría los cielos de las aguas, creando un firmamento tan inmenso que ningún ser humano podría medirlo jamás. Pero antes de que eso ocurriera, el universo todavía estaba lleno de misterios esperando ser revelados. La historia apenas comen. Faba. El nacimiento de los cielos. La luz había roto el dominio de la oscuridad. Por primera vez, el universo tenía día y noche. Pero la creación aún era un océano inmenso y caótico. A donde quiera que se extendiera la mirada divina, solo había aguas profundas, agitadas por corrientes invisibles. No había montañas, ni cielos azules, ni horizontes. Todo estaba cubierto por un mar infinito. Sin embargo, Dios no había terminado. El segundo día de la creación comenzaba. El Espíritu de Dios volvió a moverse sobre las aguas primordiales. No como un viento violento, sino como una fuerza serena y absoluta, capaz de ordenar el caos con una sola palabra. Y entonces Dios habló nuevamente. Haya un firmamento en medio de las aguas. En ese instante, el universo volvió a transformarse. Las aguas comenzaron a separarse lentamente, como si una fuerza invisible levantara un gigantesco techo sobre el océano del caos. Una inmensa expansión surgió entre las aguas superiores y las inferiores. Ese espacio nuevo, majestuoso, infinito, sería llamado cielo. El firmamento se extendió como una bóveda gigantesca, creando por primera vez un lugar donde algún día podrían volar aves, formarse nubes y brillar el sol. Las aguas de abajo quedaron esperando. Las aguas de arriba se elevaron sobre el nuevo cielo. El universo comenzaba a tomar forma. Dios observó aquella obra monumental, el vasto firmamento separando las aguas, creando orden donde antes solo había confusión. Y vio que era bueno. Así terminó el segundo día de la creación. Pero algo aún faltaba. Debajo de ese nuevo cielo, el mundo seguía siendo solo agua. Un océano interminable que cubría todo. Sin embargo, en el tercer día, algo extraordinario ocurriría. Por primera vez en la historia del universo, la Tierra aparecería. Montañas surgirían de las profundidades. Los mares encontrarían sus límites. Y sobre esa tierra nueva, la vida comenzaría a brotar. Pero nadie, ni siquiera las estrellas que aún no existían, podría imaginar la belleza de lo que estaba a punto de nacer. La creación seguía avanzando. Cuando la Tierra emergió, debajo del vasto firmamento recién creado, el mundo seguía siendo un océano interminable. Las aguas cubrían todo. No existía aún una sola montaña, ni un valle, ni una orilla donde romper las olas. Era un planeta completamente sumergido. Pero el tercer día de la creación estaba por comenzar. Dios contempló las profundidades y habló nuevamente con la autoridad que gobernaba el universo.
Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y aparezca lo seco. La creación volvió a estremecerse. Las aguas comenzaron a moverse con una fuerza monumental. Corrientes gigantescas recorrieron el planeta, como si los océanos obedecieran una orden que no podían ignorar. Los mares retrocedieron. Las profundidades se abrieron. Y entonces, ocurrió algo que jamás había sucedido. Desde el fondo del mundo comenzaron a elevarse enormes masas de tierra. Montañas colosales surgieron lentamente de las aguas. Valles profundos se formaron entre ellas. Grandes llanuras aparecieron donde antes solo había océano. Por primera vez, existía tierra firme. Dios llamó a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas la llamó mares. El planeta ya no era caos. Ahora tenía forma. Pero el tercer día aún no había terminado. La tierra recién nacida estaba vacía. No había color, ni aroma, ni vida. Solo rocas, arena y silencio bajo el nuevo cielo. Entonces Dios habló una vez más. Produzca la tierra vegetación. Y en ese instante, la vida vegetal comenzó. Pequeños brotes verdes rompieron la superficie del suelo. Primero tímidamente, luego por todas partes. La tierra se cubrió de hierbas, arbustos y árboles que crecían con una rapidez asombrosa. Bosques enteros nacieron en cuestión de momentos. Árboles gigantes extendieron sus ramas hacia el cielo. Flores de colores inimaginables comenzaron a abrirse. Plantas cargadas de semillas aparecieron por todo el mundo. Por primera vez, la tierra dejó de ser un lugar silencioso. Ahora estaba llena de vida. Dios contempló los océanos, las montañas, los valles y los grandes bosques que cubrían el planeta. Y vio que era bueno. Así terminó el tercer día de la creación. Pero algo aún faltaba. El cielo era enorme, pero estaba vacío. No había sol para iluminar el día. No había luna para acompañar la noche. No existían las estrellas que algún día guiarían a los navegantes. Sin embargo, en el cuarto día, el universo se llenaría de luz. Y los cielos se convertirían en un espectáculo tan grandioso, que incluso miles de años después los seres humanos seguirían levantando la mirada para contemplarlo con asombro. La creación aún tenía muchas maravillas por revelar. Las luces del universo. La tierra ya tenía mares profundos, montañas gigantes y bosques que cubrían las llanuras. Pero cuando llegaba la noche, el cielo seguía siendo oscuro. No había estrellas. No había luna. No había sol. La luz que Dios había creado al principio existía, pero aún no tenía guardianes en el cielo que marcaran el paso del tiempo. Entonces comenzó el cuarto día de la creación. Dios miró hacia el vasto firmamento que había formado el segundo día. Aquel cielo infinito estaba listo para recibir algo que lo llenaría de esplendor. Y Dios habló nuevamente. Haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. En ese instante, el universo volvió a despertar. Una inmensa esfera de fuego comenzó a formarse en el cielo. Su luz era tan poderosa que iluminó todo el mundo. Era el sol. El gran guardián del día. Su luz cayó sobre los océanos, hizo brillar las montañas y bañó los bosques con un resplandor dorado. Por primera vez, el planeta tuvo un amanecer verdadero. Pero Dios no se detuvo allí. Cuando el sol se ocultó por primera vez en el horizonte, otra luz apareció en el cielo nocturno. Más suave. Más silenciosa. Era la luna, destinada a gobernar la noche. Su brillo plateado iluminó los mares tranquilos y proyectó sombras suaves entre los árboles. El mundo ya no estaba completamente oscuro cuando llegaba la noche. Pero el espectáculo apenas comenzaba. Entonces Dios llenó el firmamento con miles, millones, incontables estrellas. El cielo se encendió como una inmensa corona de diamantes. Cada estrella ocupó su lugar exacto en el universo, formando constelaciones y caminos de luz que cruzaban la noche. El cosmos había nacido. El sol marcaría los días. La luna marcaría los meses. Las estrellas señalarían las estaciones y los tiempos. El universo ahora tenía un ritmo. Dios contempló el cielo lleno de luces, el sol dominando el día y la luna reinando sobre la noche. Y vio que era bueno. Así terminó el cuarto día de la creación. Pero la tierra todavía estaba silenciosa. Los mares estaban vacíos. Los cielos no tenían alas que los cruzaran.
Los bosques no escuchaban el canto de ninguna criatura. La vida vegetal existía, pero ningún ser vivo caminaba, nadaba o volaba. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar. Porque en el quinto día, los océanos se llenarían de criaturas increíbles. Y los cielos verían por primera vez el vuelo de las aves. La creación estaba entrando en una nueva etapa. Una etapa donde la vida comenzaría a mover. Sí. El despertar de los mares y los cielos. El mundo ya era hermoso. Los océanos brillaban bajo la luz del sol. Las montañas se elevaban majestuosas hacia el cielo. Los bosques se extendían como mantos verdes sobre la tierra. Pero algo aún faltaba. El planeta estaba demasiado silencioso. No había movimiento en los mares. No había cantos en los cielos. Ninguna criatura recorría la creación. Entonces comenzó el quinto día. Dios miró hacia los grandes océanos que cubrían la tierra. Aquellas aguas profundas, oscuras y misteriosas estaban listas para llenarse de vida. Y Dios habló. Produzcan las aguas seres vivientes. En ese instante, los mares explotaron de vida. Desde las profundidades comenzaron a surgir criaturas de todas las formas imaginables. Bancos de peces plateados atravesaron las aguas como relámpagos. Enormes criaturas marinas nadaron lentamente entre las corrientes, dominando las profundidades del océano. Ballenas gigantescas cantaron por primera vez en el abismo marino. Delfines saltaron sobre las olas. Criaturas pequeñas y brillantes nadaron entre los arrecifes que empezaban a formarse en el fondo del mar. Los océanos, que antes eran silenciosos, ahora estaban llenos de movimiento. Pero Dios aún no había terminado. Luego miró hacia el vasto cielo que había creado el segundo día. Ese firmamento inmenso estaba listo para recibir algo nuevo. Y Dios habló nuevamente. Vuelen las aves sobre la tierra, a lo largo del firmamento de los cielos. Y entonces ocurrió algo maravilloso. Pequeñas criaturas comenzaron a extender alas por primera vez. Aves de todos los tamaños surgieron en el mundo. Algunas volaban alto, rozando las nubes. Otras se movían entre los árboles recién nacidos. Sus cantos llenaron el aire con sonidos que la tierra nunca había escuchado. Águilas majestuosas surcaron el cielo. Bandadas de aves cruzaron los horizontes. Colibríes diminutos revolotearon entre las flores. Por primera vez, el cielo estaba lleno de alas. Dios bendijo a todas estas criaturas y les dijo: sean fecundos, multiplíquense y llenen las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen sobre la tierra. La vida ahora crecía y se expandía por todo el planeta. Los océanos estaban llenos de criaturas. Los cielos estaban llenos de vuelo. Dios contempló la belleza de aquel mundo vivo. Y vio que era bueno. Así terminó el quinto día de la creación. Pero aún faltaba algo. La tierra firme, con sus bosques y montañas, todavía estaba vacía. No había animales caminando entre los árboles. No existían rugidos, pasos ni huellas sobre el suelo. Pero en el sexto día, la tierra recibiría a sus habitantes más poderosos. Criaturas que correrían por las llanuras, caminarían por los bosques y dominarían los desiertos. Y entre todas ellas, Dios crearía algo completamente diferente. Algo hecho a su propia imagen. Algo que cambiaría el destino del mundo para siempre. La creación estaba a punto de alcanzar su momento más importante. El día de las criaturas de la tierra. El mundo estaba lleno de movimiento. Los océanos rugían con vida. Los cielos estaban atravesados por el vuelo de miles de aves. Los bosques respiraban bajo la luz del sol. Pero la tierra firme aún esperaba. Las llanuras verdes estaban vacías. Los senderos de los bosques no tenían huellas. Ningún animal caminaba todavía sobre el suelo del planeta. Entonces comenzó el sexto día de la creación. Dios miró la tierra que había formado el tercer día, montañas elevadas, praderas inmensas y selvas densas llenas de árboles. Era un mundo perfecto, pero faltaban sus habitantes. Y Dios habló. Produzca la tierra seres vivientes según su especie. La tierra tembló suavemente, y la vida comenzó a surgir. De los bosques aparecieron los primeros animales salvajes. Criaturas fuertes y ágiles que se movían entre los árboles. Algunos corrían veloces, otros caminaban silenciosamente entre la vegetación.
En las llanuras abiertas comenzaron a surgir grandes manadas. Caballos que galopaban como el viento. Elefantes gigantes que caminaban con pasos poderosos. Leones que levantaban la cabeza y dejaban escapar rugidos que retumbaban entre las montañas. La tierra ya no estaba silenciosa. También aparecieron animales domésticos que algún día vivirían cerca del ser humano, ovejas, cabras y vacas que caminaban tranquilamente por los campos. Y entre las rocas y la hierba surgieron criaturas pequeñas, reptiles que se deslizaban por el suelo, insectos que zumbaban en el aire, criaturas diminutas que llenaban cada rincón de la tierra. El planeta entero se convirtió en un mundo vibrante y lleno de vida. Animales corriendo. Animales saltando. Animales trepando, rugiendo, jugando y explorando. Dios contempló aquella explosión de vida sobre la tierra, y vio que era buena. Pero aún no había terminado. Había una última creación. Una que sería diferente a todas las demás. Los peces llenaban los mares. Las aves dominaban los cielos. Los animales recorrían la tierra. Pero ninguna de esas criaturas podía pensar como Dios. Ninguna podía crear. Ninguna podía soñar. Entonces Dios dijo algo que cambiaría el destino del mundo. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. El universo entero parecía guardar silencio. Porque lo que estaba a punto de suceder sería la obra más extraordinaria de toda la creación. El primer ser humano. El sexto día aún no había terminado. Los mares estaban llenos de criaturas. Las aves cruzaban los cielos. Los animales caminaban por bosques y praderas. Pero ahora el universo parecía guardar silencio. Algo especial estaba a punto de suceder. Dios descendió hacia la tierra que había formado con su palabra. El suelo era fértil, oscuro y lleno de vida. De ese mismo polvo del que se habían levantado montañas y valles. Dios decidió formar algo completamente nuevo. No lo hizo con una orden. No lo hizo con una palabra. Esta vez, lo hizo con sus propias manos. Dios tomó el polvo de la tierra y comenzó a darle forma. Lentamente moldeó una figura distinta a todas las demás criaturas. Tenía brazos para construir, piernas para caminar, manos para crear y un rostro capaz de expresar pensamientos y emociones. Era una obra cuidadosamente diseñada. Cuando la figura estuvo terminada, permanecía inmóvil. Era perfecta, pero aún no tenía vida. Entonces ocurrió algo que nunca había sucedido antes en la historia del universo. Dios se inclinó sobre aquella figura de polvo y sopló aliento de vida en sus narices. En ese instante, el pecho del hombre se levantó por primera vez. Sus ojos se abrieron. El primer ser humano acababa de despertar. Su nombre sería Adán. Adán miró a su alrededor con asombro. Frente a él se extendía un mundo lleno de maravillas, árboles gigantes, ríos cristalinos, montañas que tocaban el cielo y animales de todas las formas imaginables. Pero lo más extraordinario de todo, era que podía pensar. Podía preguntarse cosas. Podía entender el mundo que lo rodeaba. Había sido creado a imagen de Dios. Dios habló con Adán y le dio una misión. Domina sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra. Adán no era simplemente otra criatura más. Había sido puesto como guardián del mundo. Pero Dios aún tenía un regalo más para él. Un lugar especial. Un lugar donde el ser humano viviría en perfecta armonía con la creación. Un jardín tan hermoso que ninguna palabra humana podría describirlo completamente. Ese lugar sería conocido como el jardín de el Edén. El jardín del Edén. Cuando Adán abrió completamente los ojos al mundo, Dios lo llevó a un lugar especial. No era un bosque cualquiera. No era simplemente un valle o una llanura. Era el jardín del Edén. Un lugar preparado por Dios mismo. El jardín estaba lleno de árboles majestuosos cuyos frutos brillaban bajo la luz del sol. Flores de colores intensos cubrían la tierra, y el aire estaba perfumado con aromas dulces que se mezclaban con la brisa. Ríos cristalinos atravesaban el jardín, dividiéndose en 4 grandes corrientes que regaban toda la tierra. El agua era tan clara que se podían ver las piedras en el fondo mientras fluía suavemente entre las raíces de los árboles. Los animales caminaban tranquilamente por el lugar. No había miedo. No había violencia. No había peligro. Todo vivía en perfecta armonía.
Dios colocó a Adán en medio de aquel jardín maravilloso y le dio una responsabilidad importante. Cuida el jardín y cultívalo. Adán caminó entre los árboles y descubrió frutos de todos los sabores. Algunos eran dulces como la miel. Otros eran frescos y jugosos. Cada árbol parecía ofrecer un regalo distinto. Pero en medio del jardín había dos árboles especiales. Uno era el árbol de la vida, cuya existencia representaba la vida eterna. El otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios le dio a Adán una advertencia muy clara. Puedes comer libremente de cualquier árbol del jardín. Adán escuchaba atentamente. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El jardín quedó en silencio por un momento. Luego Dios añadió con firmeza. Porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Adán entendió la importancia de esa advertencia. El jardín era suyo para disfrutarlo. La creación estaba bajo su cuidado. Pero existía un límite. Una sola prohibición en todo aquel paraíso. Y mientras Adán recorría el jardín, observando los ríos, los árboles y las criaturas que vivían allí, algo comenzó a hacerse evidente. Todos los animales tenían compañía. Las aves volaban en parejas. Los animales caminaban junto a otros de su misma especie. Pero Adán estaba solo. Dios observó al ser humano caminando entre los árboles y dijo algo que cambiaría nuevamente la historia. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces decidió crear para él una compañera. La primera mujer. Adán caminaba por el jardín del Edén admirando todo lo que Dios había creado. Los ríos fluían tranquilos. Las hojas de los árboles se movían suavemente con el viento. Los animales recorrían el jardín en perfecta paz. Dios llevó a muchos de esos animales ante Adán para que les diera nombre. Y Adán observó cuidadosamente a cada uno. Al poderoso león lo llamó león. Al majestuoso animal de cuello largo lo llamó jirafa. A las criaturas que nadaban en los ríos les dio nombres que describían su forma y su movimiento. Uno por uno, todos recibieron su nombre. Pero mientras Adán hacía esto, algo empezó a notarse. Cada animal tenía su pareja. Había 2 leones. 2 caballos. 2 aves volando juntas en el cielo. Pero para Adán, no había nadie como él. Dios lo sabía desde el principio. Por eso, cuando llegó el momento perfecto, decidió crear algo nuevo. Algo que no surgiría del polvo como Adán. Algo que nacería de él mismo. Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Tan profundo que ni siquiera los sonidos del jardín podían despertarlo. Mientras dormía, Dios tomó una de las costillas de Adán. Y con ella comenzó a formar una nueva creación. Con paciencia divina moldeó a la primera mujer. Cuando la obra estuvo completa, Dios despertó a Adán. Adán abrió los ojos, y frente a él estaba alguien completamente diferente a cualquier criatura que hubiera visto antes. Era humana como él. Tenía su misma esencia, su misma capacidad de pensar, de sentir y de comprender el mundo. Adán quedó maravillado. Y dijo con alegría: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». La llamó mujer, porque había sido tomada del hombre. Más adelante sería conocida como Eva, que significa madre de todos los vivientes. Ahora Adán ya no estaba solo. Juntos caminarían por el jardín. Juntos cuidarían la creación. El mundo era perfecto. No había tristeza. No había miedo. No existía el dolor. Adán y Eva vivían en armonía con Dios y con toda la creación. Pero en algún lugar del jardín, algo oscuro comenzaba a moverse. Una criatura observaba. Una criatura astuta, silenciosa, paciente. Y su presencia traería la primera sombra sobre aquel paraíso. La voz de la serpiente. El jardín del Edén seguía siendo un lugar perfecto. Adán y Eva caminaban libremente entre los árboles. Los ríos cantaban suavemente al fluir entre las piedras, y los animales convivían en paz con ellos. Cada día traía nuevas maravillas. Pero en algún lugar del jardín, algo observaba en silencio. Entre las ramas de un árbol cercano al árbol del conocimiento del bien y del mal, una criatura se movía con sigilo. Era la serpiente. De todas las criaturas del jardín, era la más astuta. Sus ojos brillaban con una inteligencia extraña, y su mente estaba llena de pensamientos que no pertenecían a la paz del Edén. Un día,
Cuando Eva caminaba cerca de aquel árbol especial, la serpiente habló. Su voz fue suave, casi como un susurro que se mezclaba con el viento entre las hojas. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Eva se detuvo. La pregunta le pareció extraña, pero respondió con calma. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no coman de él, ni lo toquen, para que no mueran. La serpiente inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos brillaron con algo que Eva no logró comprender. Entonces respondió, no morirán. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La serpiente continuó, con un tono persuasivo. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, sus ojos se abrirán, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva miró el árbol. Hasta ese momento siempre había pasado cerca de él sin detenerse demasiado. Pero ahora lo observó con atención. El fruto parecía hermoso. Brillaba bajo la luz del sol. Parecía delicioso. Y la idea de obtener sabiduría comenzó a crecer en su mente. El jardín estaba en silencio. Adán no estaba lejos, pero Eva estaba sola frente al árbol. Y frente a una decisión que cambiaría el destino del mundo. La serpiente no dijo nada más. Solo esperó. Porque sabía que el momento más peligroso no era cuando alguien escucha una tentación, sino cuando comienza a considerarla. Lo que Eva haría a continuación marcaría el inicio de la primera tragedia de la humanidad. El fruto prohibido. Eva permanecía de pie frente al árbol. La serpiente se había quedado en silencio, pero sus palabras seguían resonando en la mente de la mujer. Sus ojos se abrirán. Serán como Dios. Eva volvió a mirar el fruto. Hasta ese momento, aquel árbol siempre había sido simplemente el único límite en todo el jardín. Dios les había dado miles de árboles, miles de frutos, pero había pedido una sola cosa. No comer de ese. Sin embargo, ahora el fruto parecía diferente. La luz del sol lo hacía brillar entre las hojas. Su color era intenso, perfecto, casi irresistible. Eva comenzó a pensar. El fruto parecía bueno para comer. También era agradable a la vista. Y la idea de obtener sabiduría era tentadora. Por un momento el jardín quedó completamente en silencio. Los ríos seguían fluyendo. El viento seguía moviendo las hojas. Pero dentro de Eva, algo estaba cambiando. Finalmente extendió la mano. Sus dedos tocaron el fruto. Nada ocurrió. Entonces lo arrancó de la rama. La serpiente observaba sin moverse. Eva levantó el fruto, lo miró por última vez, y mordió. En ese instante, algo invisible cambió en el mundo. El Edén seguía siendo hermoso, pero algo se había roto. Eva tragó el fruto, y luego caminó hacia donde estaba Adán. Él la miró con curiosidad cuando ella se acercó. Eva le ofreció el fruto. Adán sabía lo que significaba. Sabía la advertencia de Dios. Sabía que aquel fruto no debía comerse. Pero aún así, tomó el fruto. Y también comió. En ese mismo momento, sus ojos se abrieron. Pero no como la serpiente había prometido. No se volvieron como Dios. En lugar de eso, sintieron algo que jamás habían experimentado. Vergüenza. Por primera vez se dieron cuenta de que estaban desnudos. Una incomodidad profunda los invadió. Rápidamente tomaron hojas de higuera y las cosieron para cubrirse. El paraíso perfecto ya no se sentía igual. Algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Y mientras el sol comenzaba a descender en el cielo, un sonido familiar empezó a escucharse en el jardín. El sonido de Dios caminando por el Edén. Adán y Eva lo escucharon, y por primera vez en su vida, tuvieron miedo. El sonido de pasos se escuchaba entre los árboles del jardín. Era una presencia que Adán y Eva conocían bien. Muchas veces antes habían caminado junto a Dios en el Edén, hablando con él mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles. Pero esta vez, todo era diferente. Adán y Eva sintieron un miedo profundo que nunca antes habían experimentado. Sus corazones latían con fuerza. Miraron sus cuerpos cubiertos con hojas de higuera, intentando esconder algo que antes nunca les había avergonzado. Y entonces hicieron algo que jamás habían hecho antes. Se escondieron. Corrieron entre los árboles y se ocultaron entre las sombras del jardín,
esperando que las ramas y las hojas los protegieran de la mirada de Dios. Pero nada podía ocultarse del Creador del universo. Entonces la voz de Dios resonó entre los árboles del Edén. No fue una voz llena de furia. Fue una voz profunda, triste, llena de una pregunta que atravesó todo el jardín. Adán, ¿dónde estás? Adán escuchó aquellas palabras mientras permanecía escondido. Sabía que Dios conocía todo. Sabía que no podía ocultarse realmente. Finalmente respondió desde detrás de los árboles. Escuché tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Hubo un momento de silencio. Entonces Dios preguntó algo que revelaba que él ya sabía lo que había ocurrido. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La pregunta siguiente fue aún más directa. ¿Has comido del árbol del que te ordené que no comieras? El aire del jardín parecía haberse vuelto pesado. Adán sintió el peso de lo que había hecho. Pero en lugar de asumir su error, respondió rápidamente. La mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto del árbol, y yo comí. Dios entonces miró a Eva. ¿Qué es lo que has hecho? Eva también respondió apresuradamente. La serpiente me engañó, y comí. El silencio cayó sobre el jardín. La verdad había sido revelada. La primera desobediencia de la humanidad había ocurrido. Y ahora, Dios debía enfrentar las consecuencias de aquello. Porque lo que había sucedido no solo afectaba a Adán y Eva. Había cambiado el destino de toda la creación. Las consecuencias. El jardín estaba en silencio. Adán había culpado a Eva. Eva había culpado a la serpiente. Pero la verdad ya estaba clara. La desobediencia había entrado en el mundo. Dios miró primero a la serpiente, la criatura que había sembrado la mentira en el corazón de Eva. Su voz resonó con autoridad en todo el jardín. Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todos los animales. La serpiente se movió inquieta entre las hojas. Entonces Dios continuó. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero las palabras más profundas aún estaban por venir. Dios declaró que existiría una enemistad eterna entre la serpiente y la humanidad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Era una sentencia, pero también una promesa. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Después Dios se dirigió a Eva. La mujer que había sido creada para compartir el jardín perfecto ahora escuchaba las consecuencias de aquel momento. Multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto. La vida que ella traería al mundo ahora vendría acompañada de dolor. Luego Dios miró a Adán. El hombre que había sido puesto como guardián del jardín escuchó palabras que cambiarían su relación con la tierra. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé que no comieras. Dios hizo una pausa. Maldita será la tierra por tu causa. La creación misma sería afectada por aquella decisión. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra produciría espinas y cardos. El trabajo ya no sería fácil. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y finalmente llegaron las palabras más duras de todas. Las palabras que recordaban el origen del ser humano. Porque polvo eres, y al polvo volverás. La muerte había entrado en el mundo. Adán y Eva escucharon cada una de aquellas palabras. El jardín seguía siendo hermoso. Pero ahora sabían que el paraíso perfecto ya no sería igual. Algo se había perdido. Sin embargo, Dios aún tenía algo que hacer por ellos. Algo que demostraría que incluso en medio del juicio, su misericordia todavía estaba presente. Esa acción marcaría el comienzo del final de su vida en el Edén. Un acto de misericordia. El silencio cubría el jardín del Edén. Las palabras de Dios aún resonaban en la mente de Adán y Eva. Ahora entendían algo que antes jamás habían imaginado. Sus decisiones tenían consecuencias. El mundo perfecto que habían conocido comenzaba a cambiar. Las hojas con las que se habían cubierto apenas protegían su vergüenza. Aquellas hojas frágiles se secaban rápidamente bajo el sol, y Adán y Eva intentaban ajustarlas una y otra vez. Dios los observó. A pesar de su desobediencia, seguían siendo su creación. Entonces hizo algo inesperado. Dios tomó animales del jardín y preparó vestiduras de piel para Adán y Eva.
Las colocó sobre ellos con cuidado. Aquellas ropas eran mucho más fuertes y duraderas que las hojas que habían cosido apresuradamente. Era un acto silencioso, pero profundo. Incluso después de la caída, Dios aún cuidaba de ellos. Pero el Edén ya no podía ser su hogar. El árbol del conocimiento había sido desobedecido, y aún quedaba en el jardín el árbol de la vida. Si Adán y Eva comían de ese árbol en su condición caída, vivirían para siempre en un mundo marcado por el pecado. Eso no podía suceder. Entonces Dios dijo: ahora el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. El momento había llegado. No sea que extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma, y viva para siempre. El destino de la humanidad cambió en ese instante. Dios condujo a Adán y Eva fuera del jardín. Caminaron lentamente hacia la salida del Edén. Cada paso los alejaba del lugar donde todo había sido perfecto. Los ríos seguían fluyendo. Los árboles seguían cargados de frutos. Pero ahora, debían dejarlo atrás. Cuando cruzaron el límite del jardín, Dios colocó querubines poderosos en la entrada. Criaturas celestiales con una espada de fuego que se movía en todas direcciones. Nadie podría regresar. El camino al árbol de la vida quedó guardado para siempre. Adán y Eva miraron por última vez el paraíso que habían perdido. Y luego caminaron hacia un mundo completamente nuevo. Un mundo donde habría trabajo, dolor y muerte. Pero también esperanza. Porque la historia de la humanidad apenas comenzaba. Y en ese nuevo mundo, nacerían los primeros hijos de Adán y Eva. Pero uno de ellos traería consigo la primera tragedia de la humanidad. Los primeros hijos. El mundo fuera del Edén era muy diferente. Ya no había un jardín perfecto donde todo creciera sin esfuerzo. La tierra ahora tenía espinas, y el trabajo era duro. Adán debía labrar el suelo bajo el sol ardiente, sudando para producir alimento. Pero la vida continuaba. Con el paso del tiempo, Eva dio a luz a su primer hijo. Cuando sostuvo al niño en sus brazos, dijo con alegría: con la ayuda del Señor he tenido un hijo. Lo llamó Caín. Años después nació otro hijo. A él lo llamó Abel. Los dos hermanos crecieron juntos en aquel nuevo mundo. Pero con el tiempo, sus caminos comenzaron a ser diferentes. Caín se convirtió en agricultor. Pasaba sus días trabajando la tierra, sembrando y cultivando frutos del campo. Abel, en cambio, se dedicó a cuidar ovejas. Guiaba a su rebaño por los campos, aprendiendo a protegerlo y alimentarlo. Un día, ambos decidieron presentar una ofrenda a Dios. Caín llevó algunos frutos de la tierra que había cultivado. Abel, por su parte, llevó lo mejor de su rebaño, las primeras y más valiosas crías de sus ovejas. Cuando presentaron sus ofrendas, algo inesperado ocurrió. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero la ofrenda de Caín no fue aceptada de la misma manera. El rostro de Caín cambió inmediatamente. Su expresión se llenó de enojo. La frustración comenzó a crecer dentro de él como una tormenta que se forma lentamente en el horizonte. Dios vio lo que estaba ocurriendo en el corazón de Caín y le habló. ¿Por qué estás tan enojado? Caín no respondió. Entonces Dios continuó. Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero las siguientes palabras fueron una advertencia muy seria. Si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta, y desea dominarte. El corazón de Caín estaba en una encrucijada. Podía escuchar la advertencia. O dejar que su enojo lo controlara. La decisión que tomaría marcaría el inicio de una de las historias más oscuras del Génesis. El primer crimen. Las palabras de Dios habían sido claras. El pecado estaba a la puerta, esperando dominar el corazón de Caín. Por un momento, Caín tuvo la oportunidad de detenerse. Podía pensar en lo que Dios le había dicho. Podía cambiar su actitud. Pero el enojo dentro de él seguía creciendo. Cada vez que miraba a su hermano Abel, recordaba que la ofrenda de Abel había sido aceptada. Ese pensamiento alimentaba aún más su resentimiento. Un día, Caín se acercó a su hermano. Su voz parecía tranquila. Vamos al campo. Abel no sospechó nada. Los dos caminaron juntos hacia los campos abiertos, lejos de la casa, lejos de cualquier otra persona. El viento movía la hierba suavemente mientras avanzaban.
Por un momento, todo parecía normal. Pero dentro del corazón de Caín, la oscuridad ya había tomado el control. De repente, Caín se volvió contra su hermano. Y lo atacó. Abel cayó al suelo. En ese instante ocurrió algo que nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. El primer asesinato. El silencio del campo fue absoluto. Caín miró el cuerpo de su hermano. El mundo acababa de cambiar otra vez. La violencia había entrado en la historia humana. Tiempo después, Dios habló con Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió con frialdad. No lo sé. Luego añadió una frase que quedaría marcada para siempre en la historia. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios ya sabía lo que había ocurrido. Entonces dijo, ¿qué has hecho? El peso de aquellas palabras llenó el aire. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La tierra misma había sido testigo del crimen. Entonces Dios pronunció el castigo de Caín. Ahora serás maldito sobre la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Caín ya no encontraría descanso trabajando el suelo. Sería un errante, un vagabundo en la tierra. La historia de la humanidad, que había comenzado en un jardín perfecto, ahora estaba marcada por la tragedia. Pero incluso en medio de ese momento oscuro, Dios aún mostraría algo inesperado. Una señal que cambiaría el destino de Caín. La marca de Caín. Las palabras de Dios pesaban sobre Caín como una sombra imposible de ignorar. Había perdido a su hermano. Había perdido la paz. Y ahora también perdía su lugar en la tierra donde había crecido. Caín comprendió la gravedad de su castigo. Entonces dijo a Dios con desesperación: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Su voz temblaba. Hoy me expulsas de esta tierra, y tendré que esconderme de tu presencia. Caín miró el horizonte, imaginando un mundo lleno de personas que algún día podrían escuchar lo que había hecho. Seré un errante en la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Por un momento, el viento sopló sobre los campos en silencio. Entonces Dios respondió. Pero no con más destrucción. Con algo inesperado. No será así. Dios declaró que cualquiera que matara a Caín sufriría una venganza 7 veces mayor. Y para asegurarlo, hizo algo misterioso. Dios colocó una señal sobre Caín. Una marca que impediría que otros lo mataran. Incluso después de su crimen, Dios no permitió que su vida fuera tomada por venganza. Así, Caín partió. Se alejó de la presencia visible de Dios y se dirigió hacia una tierra llamada Nod, al oriente del Edén. Allí comenzó una nueva vida. Con el tiempo tuvo descendientes. Construyó una ciudad. La humanidad empezó a multiplicarse sobre la tierra. Generación tras generación, las personas crecieron, construyeron, exploraron y poblaron el mundo. Pero algo también crecía dentro del corazón humano. La misma oscuridad que había llevado a Caín a matar a su hermano comenzaba a expandirse. Con el paso de los años, la violencia aumentó. La maldad se multiplicó. Y el mundo que Dios había creado con tanta perfección comenzó a llenarse de corrupción. Dios observó lo que estaba ocurriendo en la tierra. Y lo que vio, le llenó de tristeza. Pero en medio de toda aquella oscuridad, había un hombre diferente. Un hombre que aún caminaba con Dios. Su nombre era Noé. Y su historia cambiaría el destino del mundo. Un hombre llamado Noé. Pasaron muchas generaciones desde los días de Adán y Eva. La humanidad se había multiplicado por toda la tierra. Ciudades comenzaron a aparecer, familias crecían y los pueblos se expandían. Pero algo oscuro también crecía junto con ellos. La violencia se volvió común. El egoísmo dominaba los corazones. Las personas pensaban continuamente en hacer el mal. Dios observó la tierra. Y lo que vio lo llenó de profunda tristeza. La creación que había comenzado con tanta belleza ahora estaba marcada por la corrupción. Las personas ya no buscaban a Dios ni querían vivir de acuerdo con su voluntad. La maldad se había extendido por todo el mundo. Entonces Dios tomó una decisión difícil. Borraré de la faz de la tierra a la humanidad que he creado. Las palabras eran firmes, pero también llenas de dolor. La creación estaba rota. Sin embargo, no todo estaba perdido. Entre millones de personas había un hombre diferente.
Un hombre que todavía caminaba con Dios. Su nombre era Noé. Noé era justo. Era íntegro en su generación. Mientras el resto del mundo se alejaba de Dios, él seguía buscando hacer lo correcto. Y Dios lo vio. Entonces Dios habló con Noé y le reveló algo que cambiaría la historia de la humanidad. He decidido poner fin a toda vida, porque la tierra está llena de violencia. Noé escuchó con atención. Luego Dios le dio una instrucción sorprendente. Construye un arca. No era un barco pequeño. Era una estructura gigantesca, diseñada para sobrevivir a una catástrofe que nadie había visto antes. Dios explicó cada detalle, su tamaño, sus habitaciones, el tipo de madera que debía usar y cómo debía sellarla para que el agua no entrara. Luego le reveló el motivo. Haré venir un gran diluvio sobre la tierra. Las aguas cubrirían el mundo entero. Pero Dios tenía un plan para preservar la vida. Noé debía llevar al arca a su familia, y también a animales de todas las especies. Parejas de cada criatura para que la vida pudiera continuar después del desastre. Era una tarea enorme. Y lo más sorprendente de todo, es que Noé obedeció. Aunque el mundo no entendía lo que hacía. Aunque nadie más creía en lo que estaba por venir. Noé comenzó a construir el arca. Porque sabía que lo que Dios había dicho, se cumpliría. Y muy pronto, el cielo cambiaría para siempre. El gran diluvio. Durante años, Noé trabajó en la construcción del arca. Era una estructura enorme, mucho más grande que cualquier embarcación que el mundo hubiera visto jamás. Sus paredes de madera se elevaban como una fortaleza sobre la tierra, selladas cuidadosamente para resistir el agua. Mientras Noé trabajaba, las personas a su alrededor lo observaban con burla. ¿Para qué construyes un barco tan grande? Aquí no hay mar. Estás perdiendo el tiempo. Pero Noé continuaba. Porque confiaba en lo que Dios había dicho. Cuando el arca finalmente estuvo terminada, ocurrió algo que dejó a todos sorprendidos. Desde todas las direcciones comenzaron a aparecer animales. 2 leones caminaban juntos. 2 elefantes avanzaban lentamente. Parejas de aves descendían del cielo. Animales grandes y pequeños, salvajes y domésticos, comenzaron a reunirse alrededor del arca. Era como si una fuerza invisible los estuviera guiando. Uno por uno entraron en el arca. Luego entraron Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Cuando todos estuvieron dentro, Dios cerró la puerta. Por un momento, todo quedó en silencio. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Entonces, cayó la primera gota. Luego otra. Y otra más. La lluvia comenzó a caer sobre la tierra. Al principio parecía una tormenta normal. Pero la lluvia no se detuvo. Pasaron horas, luego días. El cielo parecía haberse abierto completamente. Ríos se desbordaron. Los campos comenzaron a inundarse. Las aguas siguieron subiendo. Las montañas desaparecieron bajo el diluvio. Todo el mundo quedó cubierto por agua. Solo el arca flotaba sobre el océano inmenso que ahora cubría la tierra. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia continuó cayendo. Pero dentro del arca, la vida estaba protegida. Noé y su familia esperaban. El mundo que conocían había desaparecido bajo las aguas. Pero un nuevo comienzo estaba en camino. Cuando finalmente las aguas comenzaran a descender, la humanidad tendría otra oportunidad. Un nuevo comienzo. La lluvia finalmente se detuvo. Después de 40 días y 40 noches, el cielo comenzó a despejarse poco a poco. El viento sopló sobre las aguas, y lentamente el nivel del gran océano que cubría la tierra empezó a descender. El arca seguía flotando. Durante semanas, luego meses, Noé y su familia esperaron pacientemente dentro de aquella gigantesca embarcación. Un día, el arca se detuvo. Había descansado sobre las montañas. Pero aún no sabían si la tierra estaba seca. Entonces Noé abrió una ventana del arca y liberó un cuervo. El ave voló de un lado a otro, pero no regresó con señales claras de tierra firme. Más tarde, Noé envió una paloma. La paloma voló por el cielo, pero regresó, porque no había encontrado dónde descansar. Noé esperó 7 días más. Volvió a enviar la paloma. Esta vez, cuando regresó, traía algo en su pico.
Una hoja fresca de olivo. El corazón de Noé se llenó de esperanza. Las aguas estaban bajando. 7 días después envió la paloma nuevamente. Y esta vez, no regresó. La tierra estaba lista. Entonces Dios habló con Noé. Sal del arca, tú y tu familia. Las enormes puertas del arca se abrieron. Los animales comenzaron a salir uno por uno, aves que levantaban vuelo hacia el cielo, animales que corrían nuevamente sobre la tierra firme. La vida regresaba al mundo. Noé salió del arca y lo primero que hizo fue construir un altar para Dios. Agradeció por haber sido protegido durante el diluvio. Entonces Dios hizo una promesa importante. Nunca más destruiría toda la tierra con un diluvio como aquel. Y para recordar esa promesa, colocó una señal en el cielo. Las nubes se separaron, y apareció algo hermoso. Un arco iris. Sus colores brillaban entre la luz del sol y las últimas gotas de lluvia. Era el símbolo de un pacto entre Dios y la humanidad. Un recordatorio de que incluso después de los momentos más oscuros, siempre puede haber un nuevo comienzo. Y así terminó una de las primeras grandes historias del Génesis. Pero la historia de la humanidad apenas estaba comenzando.